¿Listos? ¿Listos? Ya estamos grabando. Okay. Ya. Bueno, chicos y chicas, primero, muchas gracias por haber venido. Sabemos que las cosas resultaron un poco diferentes, pero pues gracias por estar aquí y por no dejarnos morir. Sí, entonces comencemos. A nosotros nos tocó el problema de la escritura y la creación sonora. Entonces miren, vamos a exponer el texto de la necesidad de un centro de investigación y creación sonora. Para empezar, pues, el surgimiento del sonido y lo que conlleva esta nueva tecnología. En el texto nos hablan de cómo el sonido, antes, como tener esa percepción de que antes el sonido no podía ser separado de la persona o lo que emitía ese sonido. Es decir, para que antes nosotros escucháramos teníamos que estar cerca al transmisor de ese sonido. Así no lo viéramos, eso tenía que estar cerca. Con el nacimiento de nuevas tecnologías de grabación y reproducción sonora, nosotros ahora podemos estar inclusive del otro lado del mundo y escuchar la voz de una persona que está al otro lado. Eso es algo muy importante en un acontecimiento que damos por sentado muchas veces. Entonces de eso nos habla también el texto, de cómo el nacimiento del sonido con estas nuevas tecnologías genera un cambio y una disrupción en la vida. Y también en la forma en la que vivimos el sonido y lo estudiamos, lo percibimos de nuestra relación con el sonido. Y en torno a eso nos damos cuenta que, por ejemplo, el sonido, o sea, la imagen, lo visual está muy presente en la educación y en la vida de todos. Si, digamos, yo les pregunto en la forma en la que les ponían, o sea, inclusive en esta clase que estamos haciendo a través de diapositivas les estamos enseñando acerca del sonido. Pero pues, en torno a la educación, el sonido y como digamos, este material con el que se podría crear una metodología de estudio no ha sido explorado, es más, ha sido totalmente ignorado. Digamos, no hay en ningún sistema educativo un pensum o algo que indique como una especialización de metodologías hacia el sonido. Claro que hay clases de sonido y todo este tema, pero no se ha utilizado como una metodología de estudio. Y por eso es importante el nacimiento de las fonotecas. Ahí habla de unas fonotecas nacionales en México, de la primera fonoteca pues, que hay, en donde también se tiene como un cuidado por el archivo sonoro, porque eso es otra cosa. Nosotros tenemos mucho cuidado con el archivo visual. Si ustedes se dan cuenta, en las cinematecas en la cinemateca está la BECMA y ahí hay como todo un aislado exclusivo para el archivo visual, pues audiovisual, pero más que todo visual. Y es muy importante el archivo sonoro y cómo nosotros preservamos ese archivo. Y por eso la fonoteca y la creación de las fonotecas es tan importantes, porque también permiten el acceso a la educación del sonido. Por ese lado. Entonces, pues continuando con los puntos que habla Oriana, el texto también digamos que toca una parte muy importante y es como la generación de un hábito de escucha y, como lo dice en la lectura, pues una filosofía sonora. Pues básicamente todo eso significa, o pues lo que el texto busca es generar en el lector pues una conciencia de que, pues como dice Oriana, el archivo sonoro es algo pues realmente importante. Incluso se hace hincapié en una pieza reconstruida de 1650. Bueno, una pieza pues de hace cientos de años, que logró ser restaurada y escuchada pues, hasta estos años, hasta el 2000. Pues en el texto está escrito en 2001, el material fue logrado, fue reconstruido en el 2000. Son 300 años casi de una civilización a otra. Entonces, pues el texto toca pues, como todo este ámbito de la importancia que es para una cultura, una sociedad, pues preservar no solo imágenes, pues, por ejemplo, incluso ¿cómo se dice? La cerámica en las culturas mesopotámicas, aztecas, todo esto pues, es plenamente visual, pero no tenemos como nada de, pues, por ejemplo, de canciones, de cómo ellos utilizan el sonido pues, para expresar su cultura y eso. También habla de
¿Puedo hacer una pregunta? Manuel, Lo que reconstruyeron y que lo habían grabado es algo sonoro. no entra, el texto no entra en detalle en eso. Lo intentamos buscar, solo encontramos la pieza sonora, pero no hay como mucha, o sea, no dice cómo, en qué fue, cómo fue grabado, cómo fue reconstruido. Porque en 1650, Sí, es un putero de tiempo, pero pues digamos que el texto no entra mucho como en detalle de eso. Ponen otros ejemplos de piezas reconstruidas, pero no explica pues ni cómo fueron grabadas, ni cómo fueron reconstruidas. Pues con Ariel intentamos hacer como una investigación de esto, pero pues no encontramos nada como de información o valioso. Y bueno, para primero, o sea, entender el boom del sonido hay que entender las nuevas tecnologías que dieron el sonido como Edison y el gramófono. Antes del gramófono, pues el sonido era algo que se daba como, o sea, hoy en día también, pero es algo que se daba muy por sentado, algo que era muy ignorado, algo que tú siempre sentías que estaba ahí. Y con el nacimiento del gramófono se crea como esa conciencia del sonido y el impacto que tiene el sonido. Si nos damos cuenta, en el cine también pasa eso. O sea, cuando estábamos en la etapa del cine mudo, que si bien no era un cine silente, sino era como un cine carente de diálogos, más bien lleno de música, se sintió diferente al pasar al sonido, porque se sintieron todos esos matices y lo que genera un ambiente sonoro, con una mayor inmersión en las películas. Así lo mismo pasa en la vida, o sea, nosotros damos muy por sentado el sonido, pero cuando nos detenemos a escuchar, cuando nos detenemos a percibir lo que nos rodea, es un ambiente totalmente diferente. Y nos damos cuenta de muchos otros detalles que no. Esto pasó con la creación del gramófono y con la creación de la radio, que fue por un canadiense, un señor canadiense. Y también está la importancia del archivo en la radio, por lo que decía Miguel antes. O sea, el archivo sonoro es muy importante porque nos permite escuchar sociedades antiguas. O sea, yo les pregunto a ustedes ahorita, digamos, se ponen en la, ¿cómo se llama esto? La RTBC, pero no es la RTBC, es la RTBC tiene una sección donde es la recopilación como de archivo de material de audio. Entonces uno escucha las radionovelas en ese archivo y puede percibir y sentirse como en esa época y en esa sociedad, sin tener una imagen de lo que era, sino haciéndose una idea con los sonidos. Y el sonido es no solo lo que se dice, sino las texturas, la manera de hablar, como todo esto. Eso también genera una cultura, nos implica una historia. Y eso afecta al presente. La historia o sea, el pasado, esa historia, conocerla afecta a nuestro presente. Y por eso es el valor sociocultural e histórico del sonido. Porque, pues, como les comentaba, a través de pues, tenemos una percepción de lo que eran las sociedades antes y cómo nos relacionamos con ellas, que eso también es importante. Y Miller hablaba un poco de la filosofía del sonido, y es que el texto trata como de decir que deberíamos crear una filosofía alrededor del sonido, una filosofía alrededor de la escucha, que el mundo debería dejar, o sea, no lo dice el texto, fue lo que yo interpreté, pero que debería dejar de ser un mundo tan visual y también convertirse en un mundo sonoro, porque muchas veces nosotros por el afán de como las cosas y todo eso no nos detenemos a escuchar realmente. O sea, es como eso de que, igual que con la mirada, tú miras y observas, con el oído es igual, tú percibes los sonidos o escuchas. Entonces, crear una filosofía en torno a ello. Y pues lo que les decía, la relevancia del documento sonoro tiene que ver con el tema histórico. Sí, pues ya digamos, abarcando la parte final del texto, las dos páginas, el autor plantea pues la creación de un centro investigativo y sonoro. Todo esto pues, con el fin de, como dice Oriana, preservar pues, los archivos sonoros, y pues, como lo llevamos diciendo, la fonoteca en Latinoamérica pues, fue algo que llegó relativamente tarde pues, comparado con el resto del mundo. Y actualmente en México la radioeducación ha llegado pues, a acumular 30.000 horas de puro material sonoro, y es algo increíble, ¿no? Pues, teniendo en cuenta de que en Latinoamérica pues, digamos que la importancia del sonido empezó pues tan tarde comparado con el resto del mundo. Entonces, pues, ya al final del texto plantea la creación de un centro
que se dedique únicamente a preservar y investigar el archivo sonoro. Pues digamos que ya esta parte es más interpretativa porque el texto pues de nuevo no entra mucho en detalles, pero pues incentiva al lector a empezar a hacer como un análisis propio y empezar a preservar pues sus propios documentos, pues sí, sus propios trabajos, sus propios archivos sonoros personales, porque pues digamos que para esta investigación, como no existe un centro pues de eso, pues se recomienda que es un trabajo que no surge pues así, o sea, como que este archivo pues quedó de milagro, sino que es un trabajo que realmente requiere pues una preparación, un cuidado, una preservación y una creación pues de carpetas únicamente para ese material sonoro. Y para lograr eso, pues hay que incentivar y hay que potenciar pues, la filosofía del sonido y el hábito de escucha pues, del público, porque pues, de lo contrario no sería posible tener pues, este archivo sonoro más sofisticado que solo 30.000 horas de radioeducación, además que solo es mexicana, no hay como, pues no se menciona en el texto, pues como un archivo, pues no sé, paraguayo, colombiano, argentino, y pues sería bueno lo que... Pues nosotros ahora les vamos a hablar de la lectura, la investigación en las artes, el problema de la escritura y la lectura en principio, no, plantea ahí. Que la escritura es fundamental para lograr entender cómo funciona la investigación en el campo del arte. La lectura también habla de que la escritura no solo sirve como herramienta para explicar el arte, sino también para reflejar el proceso creativo de los artistas. La lectura también con respecto a esto pone un ejemplo con el cineasta Serge Einstein y su proyecto de escritura llamado Método. Para ilustrar cómo la escritura puede replicar el proceso creativo en el cine. La lectura también sugiere que la escritura permite a los artistas reflexionar sobre su trabajo y lograr tomar distancia para que lo puedan comprender mejor. Bueno, en sí, una parte de esta lectura plantea que el punto central para lograr construir una relación entre la investigación y el arte es la escritura. Bueno, como decía Valentina, el punto medio para esta investigación es la escritura, porque nosotros estamos muy sumergidos en la práctica. Entonces, en la escritura también es importante porque uno toma, como decía Valentina, distancia, pero sigues estando involucrado en la investigación. También hay que tener en cuenta que los objetos de investigación, según la lectura, no son objetos de investigación, sino hasta cuando empieza la investigación. ¿Me hago entender? Por ejemplo, esa es una cámara, finito, pero cuando yo decido tomar una investigación sobre la cámara, ahí es cuando la cámara se vuelve mi objeto de investigación. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. La lectura nos plantea una pregunta y es ¿cómo hacer de lo investigado objeto de investigación y no solo una experiencia práctica? Y aquí es donde entra el patrón del artista. Es importante porque en el patrón del artista se ve reflejado el estilo que se maneja, porque no es lo mismo escribir una bitácora a escribir un diario o a escribir un manifiesto. Hay diferentes tipos de escritura y entre los artistas, cuando empieza su investigación, eso es lo bueno de la escritura, que uno puede ir viendo cuál es el estilo que uno mejor maneja en esa investigación. También hay que tener muy en cuenta que la investigación del arte no es igual a la investigación de la ciencia, porque la investigación de la ciencia es lo exterior, en cambio el arte es la investigación de lo interno. Ok, por último, creo que quiero mencionar la diapositiva. Como es una conclusión final, la primera lectura entonces finalmente nos habla de la importancia de cómo ha sido infravalorado el sonido como herramienta pues, de creación y cómo debería ser en el mundo, empezando por México y
pues como nos enseñaron nuestros compañeros, pues en todos los países deberían haber una fonoteca. Y cómo ha sido infravalorado también posiblemente por desconocimiento. Casi todo es visual y pues esto debería cambiar. Entonces digamos que pues es como lo que pienso, lo que fue en el primer texto. Y el segundo texto nos plantea sobre todo la reivindicación de la escritura como una herramienta que deja de tener cierta distancia con la creación creativa, haciendo que también se van a hacer procesos de desarrollo y conocimiento profundo a partir de estas obras de arte. Entonces, podemos pasar ya Sí, ya podemos pasar a la que... Listo, la metodología que nos tocó hacer fue instrucción y restricción. Como va a darse, pues nosotros vamos a dar instrucciones y restricciones y a base de eso se va a facilitar la creación desde lo que se puede. Como muchos ya han estado en clase antes, pero sí sabemos que es más fácil o se puede dar un mejor entorno a la creación cuando hay límites. Cuando hay más límites, hay menos variables y entre menos variables haya, hay más posibilidad de una creación. Y eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Entonces, la actividad consiste en filmar exitosamente una coreografía de pelea. Por eso nosotros les escribimos que se vinieran con ropa cómoda, como que libre el movimiento, porque perfecto. ¿Listo? Entonces, cabe aclarar. Igual se va a dar como una indicación para lo que puede ser una pelea de golpes, pero ya va a la creatividad como de qué quieren que sea la pelea. Puede ser una pelea de baile, puede ser una pelea de armadas, personalmente tenemos que traer a props, como que lo que se imagine. Sigamos con las indicaciones. Ahora, debe haber grupos de 4, no alcanza para ver grupos de 4, entonces en grupos de 3 el director va a hacer el mismo cámara y 2 van a tener que actuar. La coreografía es así, entonces hay 2 sujetos. Sujeto A ataca a sujeto B recibe el golpe, sujeto A vuelve a atacar, pero el sujeto B va del golpe y ataca al sujeto A en el suelo. Esa es la coreografía. Vamos con las instrucciones. Entonces tiene que ser un plano secuencia, debe haber mínimo un paneo, la duración mínima es de 30 segundos y la máxima es de 1 minuto y la posición de la cámara. En este caso es... La gracia. Restricciones. ¿Cómo así que no podemos dar nadie? No, pues es que hay gente que es de método, entonces se lo toma muy literal, luego de las leyes. Siguiente, las restricciones. Para las restricciones, la más importante, no salirse del cuadro. Y hay que usar un tele, que nosotros pues traemos en la cámara para filmar. Usar trípode y no lastimar a nadie. Es principal. Más difícil. Sí, no me interesa. Y ya, entonces, si quieren pónganse de pie, vamos a estirar de manera rápida. Vamos a ver si hay ¿sí? No, es que estaba justo pensando que escribí. Está pensando. No. Cambio. ¿Cómo así? Lentamente y ponerse la cola primero. La cola es lo que primero Pégame. Les quedan 2 minutos para que practiquen.
¿Qué grupo comienza? O sea, ahí sí hagamos como que. No, bien, no, pero ¿y cuando me estoy pegando? Bien. Es que no me gusta como. La canción. Situación. En situación. Acción. Ya grabando. Acción. No, mentira, no, falso. En el principio de que las instrucciones que era como tiene que ser una pelea, pero pues una pelea puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustó como las instrucciones que había, me pareció que sí se da bien para crear una escena breve, ¿no? Entonces, a mí me gustó eso y que deja la libertad de plan, también está chévere. Y sí, también lo que dice Juan es cierto, que tú como tienes como más tips, eso ayuda un montón a la hora de hacer estos ejercicios y sí retroalimenta bastante. Sí, eso, y de pronto, no sé si más acompañamiento para que no se cayera. Es que de verdad, es que yo pregunté, dije, bueno, una escena de salsa, nada puede salir mal, no puede salir lastimado en una escena de salsa. Por favor, no me quiero. Pero sí estuvo bien. Algo que sí me parecería chévere, como entiendo porque nosotros también hicimos el juego como antes de leer, como la lectura, pero hubiera estado chévere como que hicieran algo por eso. Me pareció, porque esta pregunta que nos dejaste de cómo crear a través del sonido ha sido demasiado brutal porque no lo había pensado y creo que es una buena propuesta como para poner nosotros como tener en cuenta a la hora de escribir algo, de crear algo, como crear a través del sonido, porque hay veces, por ejemplo, que uno lo crea espacialmente, como pues este lugar me gusta, cómo creo a través de este lugar, pero no el sonido. Y es algo que me parece muy importante porque como que el cine colombiano en estos últimos años le ha dado una puerta muy importante al sonido y sí, como crear a través del sonido me parece una propuesta muy interesante. Sí, es que lastimosamente cuando ya habíamos presentado el proyecto con esta metodología, cuando la profesora, o sea, ya no era... No te está viendo Eso es entonces no. Pero sí, o sea, igual ese ejercicio está chévere como para que se lo lleven en casa. No sé si alguna vez, creo que algunos de acá sí hicieron el paisaje sonoro, que es un ejercicio en donde pues uno sale, se sienta en minuticos, cierra los ojos, escucha, nota desde donde escucha y todo eso. A través de un paisaje sonoro crear una historia es una metodología de creación interesante para que experimenten y pues si no quieren hacerla por cuenta propia, se la recomiendo mucho. Está muy chévere porque eso hablábamos con Juan, que pues, yo nunca lo había pensado como a raíz del sonido de un ambiente o de un espacio, pensar la historia. Nunca lo he imaginado y sí es una metodología muy interesante que sí le puede dar para muchas cosas chéveres. De pronto se hubiera sido más chévere que se hubiera visto implementado más en el juego, como las instrucciones, o sí que se hubiera notado un poco más, pero lo que pues, se hizo lo que se pudo. Sí. Igualmente, sí, eso estuvo muy chévere, lo del ambiente sonoro a través de sus historias, también bacano. Eso sí está muy chévere esa exposición. Claro, y además porque el sonido nos cuenta como muchas cosas. Por ejemplo, nosotros en Cine y Sociedad tuvimos una exposición sobre el pre-golpe de Estado antes del golpe de Estado en Chile y durante el golpe de Estado. Entonces fue como muy interesante que, o sea, ya es una opinión propia que la música es como el elemento, el arte más fácil de convertir como en una revolución o una subversión.
y mucho material que nos encontramos de esa durante el golpe de Estado fue sonoro. Entonces sería muy interesante cómo aprender a cómo cultivar lo que ustedes decían, cómo cultivar una preservación histórica del sonido, porque hay una canción que, o sea, ellos empiezan como una caravana a matar mucha gente durante lo largo del país, cuando son, no sé, como al día siguiente. Y hay un señor que lo llevan preso y escribe su última obra. Él era un compositor en una caja de fósforos y la escribe como con el fósforo quemado. Entonces sí, como que se vuelve también como este sonido se convierte en algo de resistencia y se convierte en algo que es muy importante para la preservación histórica, un material sonoro. Creo que Bogotazo se guardan imágenes también mucho de esto sonoro. Hay una exposición chévere si quieren ir a verla, que es en el Museo de Bogotá, que queda en la Candelaria, por el centro de la Candelaria, subiendo por la Plaza Bolívar, donde tienen expuesto precisamente todo el tema del Bogotazo, y hay una, pues gran parte es visual, pero también hay una parte auditiva de la exposición en donde son los afectados narrando lo que pasó. Entonces también es muy interesante ver eso, ya que hablas de eso, pero fíjate también cómo la creación de escritura hace parte de eso, digamos, de la canción que tú decías. Mis compañeros hablaban como de que muchas veces tenemos la escritura como un proceso totalmente aparte de lo que puede ser como la creatividad. La escritura es más como aterrizar las ideas, pero mira que a través de una canción también se puede crear todo un movimiento. Entonces también eso es chévere ver cómo se conectan, porque todo se nutre de todo, ¿no? Eso es algo que sabes. Entonces, pero qué chévere que hayan escogido todo eso. Entonces vamos a ver los ejercicios para ver qué tan bien o mal funcionaron las indicaciones y restricciones y qué tan bien o mal se siguieron las indicaciones y restricciones. ¿Listo? ¿Cómo se sintieron el profesor? ¿No? Perdón, no, pues bien. Yo siento que si hubiera sido mejor práctica la parte final, pero de verdad. Pues lo que tú nos dices, o sea, estábamos como, ¿qué puede salir mal? A mí lo que me hubiese gustado es como de pronto correctar las sillas, no sé, porque pues cuando lo estábamos practicando era como tener más espacio a la hora de bailar, que se puede empujar mejor, pero como teníamos esa restricción del lente, entonces tocó, y creo que por eso se cayó. Que es muy importante, pero digamos, bueno, quiero saber ustedes que de lo que vieron todas las indicaciones, vieron todas las restricciones, vieron toda la coreografía. Pues de pronto por mi ignorancia, no sé, o sea, cómo funciona ahí, cómo lo de las instrucciones de los golpes, o sea, cómo lo plantearon después al baile. O sea, no lo queremos plantear como golpe, sino que mientras tú bailas haces el movimiento, no el paso así. Entonces nosotros queríamos que eso se hiciera aparte, entonces digamos, cuando nosotros vimos la primera y se cae al suelo, lo planteamos como, bueno, como cuando tú haces así, empiezas a la pared. Pero no dijimos, para eso. Ya se fue como esto, pero ya no así, como que nos vueltas en una parte como la que se empujan mientras están dando la vuelta. Ok, o sea, cada golpe en las instrucciones es como un paso a baile. Sí, como fuerza. Un empuje, pero sin soltarse. Ok. Ah, eso sí se vio. Sí. Solo que lo quería entender. ¿En serio? Sí, pero igual pues igual lo otro fue un accidente. No, pero por tu pues. O fue aposta de mí. Pero interesante. No. Pues digamos que sí se ve en la secuencia, digamos, el tema, pero también contribuye mucho que ustedes dos estuvieran riendo, que estuvieran como, eso hace que se vea más como un juego a como una secuencia de una batalla de baile. Como la interpretación también es importante, que por eso yo les preguntaba si se veía la secuencia en todos los momentos, y ahí fíjense que hubo que hacer una explicación de, digamos, la fuerza aquí, que eso lo genera también la conciencia del cuerpo.
Eso les pregunté. Entonces, tener una conciencia del cuerpo a la hora de actuar también es importante y a la hora de dirigir también es importante y a la hora de foto. Por eso, todas esas indicaciones y restricciones dan un sentido del espacio. No es lo mismo que si hubieran tenido un 34, han puesto una cámara, habría sido mucho más fácil. Habrían tenido un poco de espacio y habrían tenido otras posibilidades. Las limitaciones, las restricciones nos dan unas posibilidades específicas y las indicaciones nos permiten llegar a esas posibilidades. Esa es básicamente la exploración del ejercicio. Sin embargo, yo siento que estuvo muy bien, pero no cumplieron con el requisito de no lastimarse, por Dios. O sea, yo escuché ese codo en el suelo, yo sé que dolió. Dale play así. Espera, no. Foco. No, pero No, mira, me parece que como pues chévere, porque como que primero está conmigo, después se va a Víctor, después vuelve a mí, como que ahí lo pueden ver un poco interesante. Chévere. Sí. Está descriptado, pues. Si quieren, pongan el otro. Sí. Sí, yo imagino que sí. Ay, no se fue. No será el otro. Muchachos. El otro. A ver. No, muchachos. Bueno, Vamos a ir. Pero ustedes, chicas, que vieron del ejercicio de ellos. Pues al final la patada se siente rara, pero lo demás está bien. Siento que el plano lo benefició bastante en el primer golpe. Gracias al plano que tienen, yo iría mucho. Lo veo. Digamos que eso también era el ejercicio, si ven que eran las mismas condiciones, las mismas restricciones, o sea, las mismas restricciones y las mismas indicaciones, y salen dos resultados diferentes en términos de foto, en términos de. Porque eso también se lo da, o sea, las restricciones les permiten ir por 2 caminos, 3 caminos como mucho, y eso se ve reflejado en ambos. Entonces, ¿cómo utilizar el lente? ¿Cómo utilizar la distancia focal entre personaje y personaje? Ambos personajes estuvieron en cuadro todo el momento. De pronto, Kelly los afectó un poco, en el segundo ya se ve más la espalda de Juan en vez de como la acción del golpe, pero igual se entiende y eso está súper chévere. Entonces, yo siento que ambos ejercicios salieron muy bien y ya, espero les haya servido para concientizarse de muchas cosas. Y que les haya servido a crear. Gracias. Ya, se me olvidó. Gracias. Gracias por venir.